el último, y a ella se le ha concedido que se ¿qué? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a mirar qué son las acciones justas de los santos. Los textos que acabamos de leer se refiere a las bodas del Cordero, no a la cena. Las bodas del Cordero es una cosa y la cena de las bodas es otra cosa. Pero este es el cuarto domingo que les hablo del tribunal de Cristo. El domingo anterior hablábamos de lo que es el tribunal. Hoy les voy a hablar de lo que Dios va a juzgar y recompensar en el tribunal. Recuerdo eso, el tribunal no es un trono de juicio ni de condenación. Es una plataforma. El tribunal de Cristo no es un juicio, sino que es el sitio donde Dios va a recompensar lo que usted y yo hagamos bueno en la tierra. Dice Pablo, mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo bueno es lo que recibirá recompensa en el tribunal. Lo malo es lo que no recibirá recompensa. Lo malo es lo inútil. Y decíamos el domingo pasado de los materiales de la construcción de la iglesia: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El oro representa la divinidad de Jesucristo. La plata representa el precio de la redención. Las piedras preciosas representan la iglesia. Nosotros somos piedras preciosas en este edificio. El heno, la madera y la hojarasca son elementos que el fuego consume. El oro, la plata y las piedras preciosas el fuego no consume, sino que antes lo purifica. Pero los demás elementos el fuego los consume. Los tres primeros representan lo que usted y yo creemos de Cristo y lo que usted y yo hacemos bien, lo que hacemos para la gloria de Dios. Los otros elementos que el fuego consume son las cosas que nosotros aparentemente hacemos para la gloria de Dios. Por eso lo que hagamos en la tierra, hagámoslo para la gloria de Dios, no para que me vean, ni para exhibir el talento humano o los dones. Los dones y talentos no son para exhibirlos, sino para servir. Romanos capítulo 12 habla de los dones operativos. Los dones operativos son dones administrativos que Dios le dio a la iglesia en general para ayudar a coadministrar la iglesia. Por eso los dones que Dios le dio a usted son los que tenemos que administrar bien aquí en la tierra, dones y talentos, porque estos son los que tendrán recompensa allá en el tribunal. No hacerlo para que nos vean. No exhiba lo que Dios hace. Aquí les he dicho yo, cuando usted predique o cante, no exhiba lo que sabe. Quítese del púlpito y presente a Jesucristo. Jesucristo es el único digno de gloria y de honra.
El don que tiene, el talento que tiene, se lo dio el Señor. Usted y yo sin eso, no, sin Cristo no somos nada. No somos nadie. Y quiero, hermanos, aprovechar este momento para decirles qué es lo que Dios va a juzgar y va a recompensar. Le repito a lo que he dicho, la salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo. La salvación es un don. Un regalo no es una recompensa, es un acto de gracia. La salvación es por gracia. Y Dios no va a recompensarlo a usted allá por la salvación, porque la salvación no tiene, es decir, no hay con qué recompensarla ni con qué pagarlo. Por eso Jesús, teniendo todos los tesoros del mundo, no compró la iglesia con oro o plata, la compró con su sangre preciosa. La vida de cualquier ser humano vale más que todos los tesoros del mundo. Y Jesucristo, teniendo todo el oro y la plata, no compró la iglesia con ello. Él compró la iglesia con su sangre. Él puso su vida para que usted y yo tuviésemos vida. Él compró la iglesia a precio de sangre. Por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el tribunal, usted cuando llegue al tribunal, como mínimo se salvó, pero allá hay recompensas. Aparte de lo que Dios le regaló, la salvación, le va a recompensar lo bueno que haga aquí en la tierra para Dios. Y hermanos, hay gente que dice en la iglesia, a mí no me nombren para nada. Yo estoy cansado. ¿Cansado de qué? Uno no se cansa sirviéndole al Señor, hermano. Yo llevo 49 años en el ministerio y nunca me he cansado. Porque servir a Dios es lo más grande que hay. Es lo más glorioso que hay. Es el gozo más grande que se tiene. El día que a usted no lo nombren en un cargo, va a sentir el dolor. Y dice, a mí no me tenga en cuenta para nada. Listo, no lo tengamos en cuenta. Pero el día que llamemos a lista aquí, los siguientes son los hermanos que van a servir en el 2025, fulano de tal. ¿Y yo? No, usted dijo que no quería. Entonces, cuando Dios lo llame en el tribunal, no sé si va a aparecer. Pero bueno, vamos a mirar qué es lo que Dios va a juzgar y qué es lo que Dios va a recompensar. Dios nos va a juzgar allá en el tribunal y nos va a recompensar con base a lo que Él nos dio. Dios no le va a pedir a usted nada que no le haya dado. Así que tenga en cuenta lo que le voy a decir. Dios no le va a pedir a usted nada que no le haya dado. Un hombre dijo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Uno, ¿qué es las riquezas que Dios nos dio? Primero, la vida. ¿Cuántos tienen vida aquí? La vida. El primer tesoro que tenemos usted y yo, la primera riqueza más grande que tenemos es la vida. Y esa es la vida que usted y yo estamos obligados a repartirle a la gente, porque Cristo es la vida. Y nosotros hemos resucitado con Cristo. ¿No dice la Biblia cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Dios nos dio vida física, pero aparte de eso nos dio vida eterna. Vida física, pero estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio algo más, vida eterna en Cristo. La vida, gloria a Dios. Segunda riqueza que Dios nos dio, el tiempo.
¿O no? El tiempo. El Salmo 90, verso 12, el salmista dice, contar puedo todos nuestros días. Jesús enseñó, no se preocupen por el día de mañana, vivan el hoy. El mismo salmista dice, habla de contar milenios, siglos, años, semestres, semanas, meses, días, horas, segundos. Y dice el salmista, contar puedo todos mis días. Repito, Jesús dice, no se preocupen por el día de mañana, vivan el hoy. El ayer es historia, el mañana es escatológico. Hay que vivir el hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hago un resumen corto. Todo en la vida ha funcionado en el tiempo. Y este es el tiempo que Dios nos dio. Jesucristo nació en el tiempo. El tiempo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo nacido de mujer y súbdito a la ley. Jesús comenzó su ministerio en el tiempo. En el capítulo 4 de San Lucas dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo inició su ministerio en el tiempo cuando dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amigo y hermano, usted tiene un tiempo definido. Usted no puede decir mañana, porque la Biblia no habla del mañana para usted. Dios no tiene afán, Dios es eterno, Dios habita la eternidad. Y dicen muchos, ¿por qué no viene pues? Porque es que no tiene afán. Nadie le está acosando. El afán es nuestro. Usted no puede definir el mañana porque el mañana es escatológico. Viva el hoy. Nosotros podemos morirnos hoy. Por alguna razón podemos morirnos hoy. Por eso no piensen en el mañana, que mañana se va a salvar. Los que han pensado mañana se han perdido. Piense siempre en el hoy. Jesucristo habló del hoy, en el hoy. María, la madre de Jesús, le dice al Señor, en el capítulo 2 de Juan, el vino se acabó en una boda. Ella corre y dice, tratando de interceder. Ojo con eso, amigo y hermano, que Dios no tiene intercesores. María, la madre de Jesús, intentó interceder, pero Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, el tiempo no ha llegado. Los hermanos de Jesús, capítulo 7 de San Juan, le dijeron a Jesús, si tú eres el Cristo, ¿por qué no te muestras y sube a la fiesta de los tabernáculos? Jesucristo le dice, mire, mi tiempo no ha llegado. Vayan ustedes, pero el tiempo mío no ha llegado. La Biblia dice que cuando Jesús iba a ser juzgado, el apóstol Pedro sacó un machete o una rula, no sé, pero algo. Le iba a cortar la cabeza al siervo del sacerdote. El hombre era como hábil, porque si ese tipo no gasta la cabeza, le baja la cabeza. Porque iba para la cabeza. Le cortó una oreja. Ustedes saben la historia. Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada en tu vaina y no actúes así. Si tú me defiendes, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Mas esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, este es el tiempo de las tinieblas y hay que cumplirlo.
Los cristianos debemos ser conscientes, iglesia, de vivir dentro del tiempo. Dice Pablo: andad pues con diligencia, no como necios, sino como sabios. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Abraham vivió y sirvió en su tiempo. Moisés vivió y sirvió en su tiempo. David vivió y sirvió en su tiempo. Los profetas vivieron y sirvieron en su tiempo. Los apóstoles vivieron y sirvieron en su tiempo. Pregunta: ¿la iglesia de hoy, si estamos aprovechando y valorando el tiempo? Hermanos, no solamente somos administradores de las cosas espirituales, sino también de las cosas materiales. Y por eso Dios nos va a demandar y nos va a llamar a cuentas. ¿Qué más tenemos que administrar nosotros? Administrando el tiempo. Una de las cosas que son fundamentales en la iglesia es, o parte de nuestros fundamentos, administrar el tiempo, y dentro de eso está el congregarnos. Y voy a decirle por qué tenemos que congregarnos. Y voy a decir esto, hermano, con respeto, porque las redes funcionaron, se establecieron como un plan B, que eso surgió en la pandemia, y el mundo se llenó de emisoras, y eso a la iglesia le sirvió mucho, porque nosotros hacíamos los cultos a través de las redes sociales y la gente se edificó. Pero hermanos y amigos, las redes sociales fueron un plan B y siguen siendo un plan B. Muchos de ellos se quedaron en el plan B y no tomaron de nuevo el plan A. El plan A es congregarnos, física, literalmente congregarnos. Y voy a mencionarles 6 razones por las cuales tenemos que congregarnos. Creyentes que están al otro lado de la línea, Dios les bendiga. Yo les he dicho, los saludo también en el nombre de Jesús. Si usted no puede asistir a la iglesia por fuerza mayor, está enfermo, ya la edad no le permite, bienvenido a las redes sociales. Pero si usted se resignó a no venir a la iglesia, que porque en la casa escucha el culto, pues está equivocado. Escuchando las redes se va a quedar cuando venga el Señor. ¿Por qué? Le voy a decir por qué es necesario congregarse la iglesia. Gloria a Dios. Usted mismo es testigo y yo soy testigo. Cuando usted escucha el culto en la casa, no es lo mismo que estar en la congregación. No es lo mismo. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Y cuántas veces usted se distrae en otras cosas? El culto en la casa no hay concentración. Usted no canta. Usted no lee la Biblia. Usted está ocupado en otras cosas. Yo no tengo necesidad de ir al culto. Vamos a ver por qué hay que ir al culto. Primero, el congregarse ha sido una necesidad imperativa en todos los tiempos por las siguientes razones. 1, oír la palabra en comunión es una necesidad. El Salmo 27, versículo 4. Póngale cuidado a esto. Una cosa he demandado a Jehová, una cosa, esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo en la casa de mis padres, cenando, tomando tinto. ¿Cómo dice? Que esté yo en la casa de Jehová algunos días, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura. Dígame si el culto no es una bendición, es una maravilla.
Dígame si lo que usted siente aquí lo siente en la casa. No, Señor, no lo siente. Aquí se siente un aire de gloria distinto en la casa. Y parece una tontería mía, pero usted, aunque intente mucho en su oficina privada orar a Dios, no se concentra igual que en el templo. ¿Qué es un templo? Un salón de ladrillos. Pero esto tiene un misterio raro. Uno viene al templo y siente gozo y siente orar. Usted llega al templo y siente arrodillarse a orar. ¿No le pasa a usted? ¿O le pasa como a esos creyentes que les anuncia el culto a las 10 de la mañana y llegan a las 11? Otros, hermano, como llegan tan tarde, hagámoslo pues a las 11 y vienen las 12. Eso es un vicio. Los cultos de hace 30, 40 años en la iglesia eran una maravilla. La gente venía, en los templos sencillitos, a veces tierra, piso sin baldosa. Pero la gente llegaba a la iglesia era a orar. Se clavaban a orar. Empezaba el culto y cuando empezaba el culto ya había unción del Espíritu Santo. No había tecnología ni mucho instrumento, pero había unción. Hoy hay de todo, pero falta la unción. Gloria a Dios, es dura la palabra. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y para qué más? Y para inquirir en su templo. La palabra inquirir quiere decir indagar, investigar. Dígame si usted aquí no oye la palabra con más reverencia y le pone más cuidado o no. Den gloria a Dios los que están dormidos. Yo qué culpa. Son las 12 del día. Bueno, el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición, eso es lo que usted viene a escuchar el culto, la exposición de la palabra. Y aquí usted tiene la gran mayoría de los hermanos escuchan con reverencia, porque quieren aprender. El Salmo 119, verso 5. Lámpara es a mis pies tu palabra. El Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Por qué hay que congregarse? 2. Porque en la congregación es anhelar la presencia de Dios. El Salmos 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hay otro texto que dice: porque prefiero estar un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mi corazón, pongan cuidado, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pregunto, ¿en su casa su corazón y su carne cantan al Dios vivo? No. Carreta. Tercero, sí señor, no venga a decir que usted con un tinto en la mano y un pan de bono en la otra va a cantar al Dios vivo. Escasamente dice gloria a Dios cuando le piden gloria a Dios. Hermano, no es lo mismo. Se va a quedar. Número 3, hay que congregarnos porque la comunión con los hermanos es fundamental. Dígame si no. El saludar al hermano
un apretón de mano, una sonrisa. Es decir, entre nosotros, aunque no somos familia en la carne, pero somos más que eso. Somos familia en el espíritu. Usted y yo, como hermanos en la carne, mis hermanos o mis hermanas, somos de una familia en la sangre, pero aquí somos hermanos en el espíritu. Y somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y dice 1 de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si tenemos comunión, escuche eso, iglesia, amén. Si tenemos comunión, ¿con quién? Unos con otros. ¿Qué más dice? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice el texto 7. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno. ¿Y qué más dice? Y delicioso es habitar los hermanos juntos y bravos. Porque puede ser que estemos juntos aquí y hay gente que no pueda verse. A ver, yo cuando veo a esa hermanita me da griera. ¿Será que vas a ir al cielo así? Pues si va a ir al cielo, llévese una caja de Alka-Seltzer para que no le haga griera en el cielo. Porque hay gente en la iglesia así, que se caen mal y no sé, cuando se van a encontrar por la calle, por un andén, cruzan el otro. Y ahí viene ese hermanito. No lo quiero ni ver. ¿Pero qué dice el texto? ¿Me está oyendo? Porque dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y agréguele, y en la armonía. Y termina el Salmo diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Cuando estamos en comunión unos con otros. Cuarto, hay que congregarnos porque hay que venir a darle gracias a Dios por todos sus beneficios. El Salmo 103, el Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Alabadle, bendecid su nombre. El Salmo 103, verso 3. Dice, no olvides, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 5. La unanimidad del pueblo. Me faltó un texto aquí que se me iba a pasar por alto. Sí, la unanimidad del pueblo trajo avivamiento a la iglesia. La iglesia comenzó por que se congregaron de manera unánime. Ahora Jesús dijo en Mateo 18, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo empezó la iglesia apostólica? Hechos 1:14. Léalo. Todos estos, está hablando de los apóstoles, de María la madre de Jesús, de sus hermanos, y dice, y todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes, ¿en qué? ¿Qué más? Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermanos. Permanecían unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con la madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como unánimes juntos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 4:24.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, etcétera. Al final de esta oración dice: cuando hubieron orado, el lugar en que están congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó allí? Unanimidad. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hechos 5:12. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, la iglesia. Gloria a Dios. Filipenses 2:2. Dice Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. 1 Corintios 14:26. Ahora pues, hermanos, pregunta Pablo, ¿qué hay pues cuando os reunís? ¿Qué hay? Cada uno de vosotros, mire que habla de la reunión, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Sexta razón: debemos congregarnos en razón a la segunda venida de Cristo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. Oiga eso. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Gloria al Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, es imperativo congregarnos. A eso es lo que en los textos que les he citado nos habla de la necesidad de congregarnos. Esa es una de las razones o de las causas por las cuales Dios lo va a juzgar a usted y lo va a recompensar, o lo que usted haga en la tierra será tenido en nada. Número 3, voy rapidito. Las finanzas. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Estamos hablando, primero, ¿cuál fue el primer paso? La vida. ¿Cuál fue el segundo? El tiempo. Ahora, agréguele a eso el tiempo que usted debe, estamos hablando del tiempo que usted debe dedicarle a Dios y a la congregación, y el tiempo que usted debe dedicarle a su familia, que también es valiosísimo. Número 3, la mayordomía económica, el dinero. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen dinero? ¿No tiene ninguno? Entonces, que vengan a esculcarnos a decir: oiga, qué carreta le de ustedes, ¿no? Que no tienen dinero. Hombre, dígame si lo que usted tiene en el bolsillo se lo dio el Señor o no. Poco o mucho. Regálame 15 minutos. 15 minutos mío es una hora. La mayordomía del dinero. Primer libro de Crónicas 26, 29, 14. Dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Iglesia, amigo, ¿por qué tenemos que dar? ¿Por qué?
porque todo es tuyo. ¿Por qué más? Porque Dios es el sustentador de todo. ¿Por qué más? Porque Él es el creador de todo. Porque Él es el soberano sobre todos los dioses. Porque Él es el proveedor. Porque Él es mi pastor. Porque el hombre fue creado para que sea mayordomo de la tierra. Porque el hombre es cabeza federal de esta creación terrenal. Porque el hombre es un agente de Dios. Es un embajador de Dios. Porque el hombre es un servidor de Dios. Por precio fuisteis comprados. Nada de lo que tenemos aquí es nuestro. La vida es de Dios. El tiempo es de Dios. Mi salud es de Dios. Todo lo que usted tiene, su vida, su salud, el tiempo, su casa, su carro, su empresa, lo que usted tiene, todo se lo dio el Señor. Y no me diga que usted lo consiguió, porque usted y yo sin Dios no valemos un peso. La sabiduría que usted tiene para crear empresa, para conseguir dinero, se lo dio el Señor. El Señor le dijo a Israel: cuando entres a la tierra y disfrute de viñas que tú no plantaste, de casas que no edificaste, no digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza me trajeron todas estas riquezas, sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él es el que da el poder de hacer las riquezas. Usted no tiene nada si Dios no le hubiera permitido. Gloria a Dios. Riquezas que Dios nos dio: la vida, el tiempo, el hogar. No diga que no, el hogar es una bendición de Dios. Digo para los que no se han casado, para que les dé envidia. El hogar es un orden de Dios. El hogar es una institución divinamente establecida. ¿Qué más le dio el Señor? Talentos, capacidad para negociar, habilidades, sabiduría. ¿Qué más le dio el Señor? Posesiones, casa, negocios, carro, abrigo, salud, el gozo de la salvación. ¿O usted lo consiguió? Dios se lo dio. ¿Qué más le dio el Señor? Finanzas. El pueblo de Dios siempre ha tenido bendiciones materiales, pero, ojo iglesia, y a los amigos también, se requiere que entre todo esto haya fidelidad. Dice Pablo: ahora se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Se requiere voluntad de compartir. Se requiere voluntad para sembrar. Recuerde, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerde, lo que siembra escasamente también segará. Nosotros generalmente nos abstenemos mucho de hablar de dinero, porque el concepto de la gente es que los pastores se roban la plata. Pero hay que hablar de dinero. Jesucristo habló de dos cosas muy puntuales en su ministerio, y fue el que más habló de plata. Jesucristo fue el que más habló de dos cosas: de dinero y del infierno. Aunque no lo crean, pero así es. Ahora, Jesucristo tenía un tesorero, se llamó Judas Iscariote, era el ministro de Hacienda, porque la obra de Dios necesita del dinero. Si nosotros queremos y hablamos de obra misionera, la obra misionera requiere dinero. ¿Es así o no es así? Por eso promovemos las ofrendas. La iglesia en Colombia hace 87 años nació. Hay iglesias en Colombia, iglesias trinitarias, que tienen 120, 150 años de antigüedad en Colombia, pero no llegan ni siquiera al 10% de crecimiento que tiene la pentecostal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido por fe. Esta iglesia nació por la fe.
Los primeros misioneros que fueron enviados al exterior fueron sostenidos por venta de tamales, empanadas, chorizos, arroz con leche, de todo, porque esta iglesia no ha sido subsidiada de ninguna entidad en el mundo. Las iglesias, algunas trinitarias, han sido subsidiadas por iglesias extranjeras y aún así no han crecido mayor cosa, porque dependen del subsidio de otros. Esta iglesia ha dependido siempre de la fe de la iglesia y de la buena voluntad de la gente. Hermano y amigo, ustedes no me conocen aquí, poco hablo de plata, pero sí hoy voy a hablar de plata. ¿Sí ve que no dice nada? ¿Sí ve que no hablan en lengua? ¿Sí ve? Porque esto no produce hablar en lengua. Pero si usted me cree, la bendición de Dios va a ser enorme para usted y para su familia. Y le voy a decir por qué. Los judíos en el mundo, siendo una nación, una de las naciones más pequeñas del planeta, y con todo lo que ha sufrido Israel, es uno de los países más ricos del mundo, porque es gente solidaria. Esa gente nació creyendo en la bendición de Dios material. Y para usted tener la bendición material de Dios, usted tiene que despojarse también de lo que Dios pide. ¿Sí ve que no hablan en lenguas? Ay, si yo le pongo aquí, Jason, va a tocar que me va a cantar otra vez, hermano. Esto se me enfrió. El diezmo es una ley de Dios. Gloria a Dios. Y voy a hablar de eso, aunque a mí no me gusta mucho, porque la bronca que le tienen, y si le viene a uno un gordito con la barriga un poco grande, peor todavía. ¿Qué tal? Usted aquí con un pastor bien flaco, hermano. La mayordomía del diezmo. Antes de la ley existía el diezmo. En la ley fue incluido en el diezmo. En la ley de Moisés fue incluido. Bajo la gracia, escuchen esto, bajo la gracia Jesucristo no lo cambió. Al contrario, lo confirmó. Lean Mateo 23, donde dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y vamos a Hebreos 7:8. Mateo 23. Se me durmió el ingeniero allá. Bueno, ¿qué dice? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hebreos 7:8. Hebreos 7, el contexto está hablando de Melquisedec. Y dice Melquisedec aquí. Y aquí, o sea, en la tierra Melquisedec, reciben los Melquisedec, y después en la ley los levitas, reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, en la gracia, uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando usted da los diezmos, no los da para el pastor, ni para la iglesia, los da para Dios. Todo es tuyo. Y aquí tengo la bendición que usted me dio. Dios no le pide nada de lo que Dios no le haya pedido. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios dice, capítulo 16, verso 1, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. No lo que según diga usted, sino lo que Dios le haya dado. Cristo cambió, oiga esto, Cristo cambió la ley del homicidio, la ley del adulterio, la ley del divorcio, la ley de los juramentos, la ley del talión, la ley del amor, la ley del reposo, pero la ley del diezmo no la cambió, antes la confirmó. La iglesia del Nuevo Testamento, su economía sin la economía de la iglesia no habría forma de extender el evangelio. Es imposible.
Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento muchas veces el pueblo, Israel, cayó en apostasía. Y una de las razones, no eran todas, una de las razones que el pueblo dejó de llevar los diezmos al templo. Y como no habían diezmos, los sacerdotes y los levitas dependían de ese diezmo. Y como no volvieron a llevar los diezmos, los levitas tenían que ir a cultivar trigo, cebada, millo para poder sostenerse, porque no tenían, y por eso tenían que cerrar el templo. Y cuando el templo lo cerraban, no había sacrificios, no había culto, no había nada, y el pueblo caía en apostasía. Si la iglesia no da diezmos para el sostenimiento de los pastores, empaque y vámonos. Como algunos quieren, yo sé que la iglesia no, pero algunos mal pensados dicen, ¿y el pastor por qué no trabaja? ¿Qué tal que ustedes vean al pastor llegando con un palustre y una pala y un bulto de cemento? Hermano, espéreme, yo me baño para ir a hacer el culto. Así no es. Es que Dios no es mezquino, hermano. Dios es un Dios generoso, amplio y maravilloso. Y el ministerio Dios lo ha sostenido toda la vida con las ofrendas del pueblo. La iglesia del Nuevo Testamento, sin ella no hay, sin economía no hay extensión del evangelio. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. Dice Pablo, desde el 7, 1 Corintios desde el 7 al 14. Dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿qué gobierno recluta a un soldado sin sueldo y tiene que comprar las botas, el uniforme, el fusil? Si el gobierno recluta a alguien, el gobierno le da todo. Y así es. ¿Quiénes han pagado el servicio militar? A ver, mi teniente, párese firme. 20 de pecho, ni se mueve. Ya parece que trae una varilla. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Gloria a Dios. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no toma de la leche? No pondrá el bozal al buey que trilla. Habla de los obreros, no propiamente de los bueyes. O sea que el pastor es un buey sin cuernos. Dice, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Los que sirven al altar, del altar participan. Porque así ordenó el Señor, es una orden, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Iglesia, diezmar trae bendición abundante. Dios dice, y probadme ahora en esto, somos librados del devorador. Hace campos fructíferos, nos hace gente próspera, tendremos conciencias tranquilas. Hay quienes dan y les es añadido más. Dios premia la fidelidad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Siembra y recogerás. Dios me da para que yo dé, pues todo es tuyo, y de lo recibido de Dios, eso te damos. Lo que es de Dios, iglesia, no se puede tocar. El árbol de la ciencia del bien no se podía tocar. El árbol de la vida no se podía tocar. El arca del pacto no se podía tocar. Los primogénitos no se podían tocar. Ojo con Ananías y Zafira. Tomaron de lo que no les correspondía y murieron. Hechos capítulo 5. Ojo con Acán. Tomaron de algo que no les correspondía y murieron. Finalmente, hermanos, el diezmo es de Dios. Nosotros los pastores pagamos más diezmos que ustedes. Si quieren saber eso.
Ahora, termino aquí tranquilo ya. Finalmente. Los diezmos en la iglesia son bien administrados. Si usted aporta aquí 100 pesos de diezmos, un porcentaje va a la tesorería general para administración de la iglesia. Otro porcentaje va a un fondo común de nivelación que es para el sostenimiento de obreros y de obras nuevas. Otro porcentaje va a un fondo social. Otro porcentaje va al fondo local y otro porcentaje de ese otro porcentaje vienen los pastores. Es decir, no el 100%, es un porcentaje, se divide en 5 porcentajes los diezmos. Eso no es para el pastor. Hermanos, nosotros antiguamente los viejitos, como el hermano Camacho y yo, perdón hermano que diga viejito, nos tocó las verdes y las maduras. Físicamente aguantamos hambre, pero nunca desmayamos, nunca, porque nuestra mirada no era la plata, era la obra de Dios. Y créame que hoy es lo mismo, no es la plata. Uno puede vivir con lo que Dios le da aquí, vive bien, vive cómodamente, pero cuando usted deja de dar, afecta a la iglesia local y afecta a la iglesia nacional. Entonces, hermano, ahora amigo, se lo digo en el nombre de Jesús. Todo mundo tiene que dar diezmos. Si usted es una criatura, si Dios lo hizo y si lo que usted tiene se lo dio el Señor, debe darlo. Los cristianos deben llevar sus diezmos a su iglesia donde pertenecen. Si usted es católico romano, lleve sus diezmos a su parroquia. Si usted es musulmán, judío, lo que sea, si es ateo, es escéptico, es incrédulo, no se quede con los diezmos, llévelos a un orfanato, a una casa de obra social, a una casa de ancianos. Pero usted como yo, cualquiera que sea la religión, debe dar los diezmos, porque el diezmo es el porcentaje que Dios reclama de cualquier religión. Si usted no lo quiere hacer, problema suyo. Pero estas son las cosas, hermano, que un día Dios va a juzgar allá en el tribunal y va a recompensar. Que Dios nos bendiga, hermanos. Si hay que hablar en lenguas, hermano. No hablo en lengua, pero póngalo en práctica. Y verá que mañana va a hablar en lenguas. El diezmar es bendición para usted, para su esposa, para sus hijos, para su negocio, para su empresa. Hágalo. Pruebe. Así es. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué hay tanta pobreza? Por eso. Porque decimos, yo no doy porque no tengo. No. Usted no tiene porque no da. Porque Dios es grandemente generoso. A Dios no le falta nada. Todo esto es de Dios. Pero la obra de Dios sí se mueve con dinero. Amén. A ver, ¿quién comienza a orar? Señor Jesús, te doy gracias. Bendito sea tu nombre. Que tu palabra corra y sea glorificada. Bendice, Señor, la iglesia, los hermanos, los amigos, para que entendamos que esto es una bendición, que es una orden de Dios para todo mundo, porque el mundo entero, el universo entero es propiedad tuya, Señor. Tú eres el dueño absoluto de todo, creador y sustentador de todo. Amén. Gloria a Dios.